Y como lo anunciamos al inicio del programa, estamos con el médico infectólogo y docente de Lupal, el doctor Alex Castañeda, para conversar sobre este inicio de la cuarta ola de la COVID-19 en el país, que fue anunciada anoche por el ministro de Salud. Y ya se venía anunciando en las semanas previas también por diferentes instituciones, Instituto Nacional de Salud, entre otros, por el aumento de casos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Vamos a conversar con el doctor para tener más información sobre esto, que es lo que siempre nos puede ayudar. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias, encantado de estar en el programa nuevamente, a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Oficialmente se anunció el inicio de la cuarta ola, pero esto ya se veía venir. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, la población, ante este anuncio? Bueno, es algo que ya ahora se sabe, pero ¿qué medidas tomar al respecto? Bueno, número uno, los pronósticos que se venían haciendo no eran sorpresa, no han sido tan sorpresivos. Se esperaba entre agosto y septiembre, de repente porque se ha adelantado un poco por el crudo invierno probablemente, pero lo que se ha verificado es que existe aparición de algunas, digamos, variantes, ¿no?, de Omicron circulando, y esto se ha empatado junto con el aumento de casos en algunos de los departamentos del Perú, algunos representativos como Lima, por ejemplo, y esto ya es un indicativo de lo que va a pasar o está pasando ya a nivel Perú. Lo que tenemos que tener en cuenta nuevamente con las lecciones aprendidas de la pandemia en las 3 olas anteriores, número uno es la protección que debemos tener siempre con nuestra mascarilla. Recordemos que ya estamos prácticamente en una nueva normalidad, pero la nueva normalidad no significa regresamos al punto cero tal cual estuvimos previamente. No, no es así. Nosotros con esta nueva normalidad implica que mientras exista el riesgo y el peligro de este virus, tenemos que mantener siempre el uso de la mascarilla. Ya está más que demostrado que la transmisión se hace por gotitas, a través de los aerosoles que emanamos a veces cuando tosemos, estornudamos, hablamos, gritamos, etcétera. Por lo tanto, el uso de la mascarilla tiene que ser uno de los componentes de la protección básica. La segunda protección que nos ayuda mucho es el lavado de manos. Mantener nuevamente nuestro alcohol gel. Nuevamente retornar a nuestros frasquitos de alcohol, que ya los habíamos dejado de lado de repente, ya dejados en la casa, etcétera, y ya no los estábamos usando. Toda superficie, no es necesario limpiarla, es limpiar nuestras manos, porque las manos son las que llevan los agentes y pueden entrar a nuestras mucosas a través de los ojos o cuando uno se frota de repente las fosas nasales. Y la tercera cosa es el distanciamiento social, lo más difícil de poder realizar debido a este relajamiento de las acciones que se venían haciendo también, ¿no? Cuando se dice aforos al 100%, se regresa a lo normal. Bueno, ahora yo veo, por ejemplo, que en los micros, en el transporte público, hay personas que van prácticamente sin mascarilla, ¿no? Y todos apretados. Y eso es una forma en la cual se vehiculiza el virus. Igualmente en los lugares de expendio de productos, los mercados, los supermercados, los centros comerciales, los malls, la gran aglomeración que existen los días domingos especialmente, o los días de fines de mes, donde hay pago de sueldos y la gente va en tropel a comprar. Y esto también es necesario. Ayer, por ejemplo, hubo en el mall una aglomeración terrible por un concierto. Hubo un tremendo concierto que era imposible pasar y la gente estaba tan apretada y muchísimos sin mascarilla. Entonces, son formas en las cuales ya con esto estamos previendo de que si la cuarta ola ya está en curso, estas cosas, estos pequeños detalles van a hacer que se aumenten los números de casos, que se haga más patente, más visible la cuarta ola. Los especialistas que pude ver, que escuché, pues habían comentado de que desde Semana Santa, ya precisamente por estas aglomeraciones, ya se había registrado un aumento de casos en el país, y en las últimas 4 semanas es donde se ha registrado en diferentes regiones, además de Lima, entre ellas la región La Libertad, que son regiones más pobladas y donde hay más comercio y actividad económica, como usted mencionaba. Y bueno, ya las personas han relajado estas medidas y consideran ahora a la COVID como un simple resfrío, ¿no? Y es lo que dice la mayoría de gente, es un simple resfrío nada más, entonces ya no es necesario. Incluso algunos
coloquialmente dicen, ya acabó, el COVID ya pasó, ya fue. Bueno, son las formas que dicen así, ¿no? Entonces, como que sin alarmar a la población, ¿cuál sería la forma de mantenerse cuidados? Si es un simple resfrío, hay que mantener también los cuidados que se tiene para los resfríos, ¿no? Claro, esto tiene muchas implicancias en la parte laboral. Por ejemplo, estamos en invierno, un invierno crudo. No es para nadie, digamos, sorpresa que no solo COVID haya aparecido, está circulando también influenza. Y por eso es que también se ha venido vacunando. Las vacunas protegen mucho a las personas. En ese sentido, es una recomendación que haya vacunación contra neumococo y contra influenza. Pero, ¿qué pasa si es que no me he vacunado y estoy, digamos, en riesgo? Ojo que estas variantes que han salido, la B04 y la B002, BA02, perdón, BA04, son variantes que de alguna manera podrían, en condicional, eludir los métodos diagnósticos disponibles en la actualidad, ¿no? Ya estamos viendo, por ejemplo, en hospitales, hoy día me hicieron entre consulta un paciente cuya radiografía era muy, muy clásica de lo que conocemos una segunda o tercera semana de COVID, y el paciente había tenido un curso muy parecido a COVID, extremadamente parecido, pero los exámenes salían negativos. Y cualquier otra investigación que se hizo para buscar el diagnóstico también era negativa. Entonces, nosotros nos guiamos de la parte clínica y en ese sentido parece ser que sí están llegando a los hospitales. Ojo, decía en la parte laboral, ¿por qué? Porque si hay una conjunción entre influenza y COVID, ¿no? ¿Se acuerdan que en una época se hablaba de la flurona, ¿no? El coronavirus y influenza. Podría tener esta connotación, cierto, pero también por otro lado, una persona que está tosiendo o que tiene esos, entre comillas, resfriados comunes o simples, yendo a un centro laboral, evidentemente, pues que se deben tomar las medidas del caso. Una persona no puede estar en estos momentos arriesgándonos, arriesgar a otras personas con un posible contagio. Por eso es que los centros laborales deben tomar las medidas necesarias, no para tomar medidas punitivas, sino para proteger tanto al trabajador que tiene síntomas respiratorios como al resto de trabajadores, el aislamiento, el descanso respectivo, ¿no? Para evitar que haya más contagios en un centro laboral y pueda hasta cierto punto colapsar, ¿no? Eso es muy importante, por ejemplo, para los hospitales, ¿no? Imaginemos que muchas personas que estén nuevamente en primera línea comiencen a caer con estos problemas respiratorios y esto se multiplica. Recuerden que la expansión es geométrica y de esa manera muchas personas comienzan, trabajadores, a infectarse. Eso es lo que no queremos. Por eso las medidas de prevención son básicas, son necesarias, la protección con mascarilla nuevamente, el lavado de manos con alcohol gel, el distanciamiento social, por favor, no más conciertos que hacen que la gente pues se apriete, pero tremendamente para poder estar en un concierto. ¿Quién no quiere estar? Pero no estamos en esas condiciones en estos momentos. Quisiera que la población entienda ese detalle. No estamos para estar en grandes aglomeraciones como las que sucedieron el día de ayer. Y bueno, aunque es de uso facultativo la mascarilla, pues hay que tomar conciencia de que nos estamos protegiendo a nosotros y también de repente a personas vulnerables que podemos tener en la casa, en el hogar. Efectivamente, tenemos que pensar en los nuestros, ¿no? En las personas con factores de riesgo, diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes fumadores mayores de 65, 70 años, personas con cirrosis, personas en diálisis, personas con cáncer. En todos ellos tenemos que pensar. Puede que tengamos en casa a alguien de ellos y no podemos arriesgar a tener este tipo de problemas llevándolos a casa, ¿no? Ahora, también hay otro problema también en los colegios. Escuché en las noticias hace algunos días cómo profesores también habían tenido algunos problemas en Lima, por ejemplo, ¿no? Y sobre Piedras Palos también viene otro problema como es Coxsackie-virus con esta enfermedad mano-pie-boca, que también se expande muy rápidamente en colegios. Entonces, el panorama no es tan auspicioso como estamos viendo. Hay que tener recordar las lecciones que hemos aprendido a lo largo de 2 años y medio de pandemia, más de 2 años y medio, y tener que aplicarlas. Yo pedí
pediría a las autoridades que reconsideren algunas medidas que se han estado dejando de lado. Por ejemplo, el regreso a la presencialidad en los niños. Recordemos que no están todos vacunados, ¿no? Hay una proporción grande de niños no vacunados y los niños puede que no tengan mayor problema, pero sí las personas adultas o adultas mayores que puedan haber en sus casas. Entonces, tenemos que pensar en esa cadena epidemiológica y en proteger al resto de la población vulnerable. También promover el no dejar la vacunación, ¿no? La deserción, por así decirlo, o bueno, no sé, la falta de asistencia a los centros de vacunación que se está viendo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es un llamado también a que las personas se terminen de vacunar. La brecha que hay entre primera y segunda dosis, o segunda y tercera dosis también hay que considerar que es uno de los factores que ayuda a que expanda de alguna manera un nuevo brote, una cuarta ola, por ejemplo, en este caso, ¿no? Teniendo nuevamente personas que no están adecuadamente inmunizadas. Parcialmente inmunizados no significa bien inmunizado. Entonces, en ese sentido, sí se aconseja a la población asistir a los centros de vacunación para completar sus vacunas y tener menos chance de poder hacer alguna enfermedad severa. Recordemos que la vacuna no protege contra la infección. Puede haber infección, pero esta se minimiza mucho. Protege, sí, contra hospitalización, contra ingreso a UCI, contra muerte. Eso sí protege perfectamente la vacuna. Y eso es lo que tenemos que mentalizarnos, ¿no? Que nosotros mismos vamos a tener la posibilidad de poder tener una protección tan buena que va a evitar que tengamos estragos importantes producidos por COVID. Incluso en una conversación también que tuve con otro conocido también mencionó que ya no quería vacunarse porque le era incómodo vacunarse tan seguido y que iba a esperar a cuando la vacuna sea anual, tipo la influenza. Escuchaba esos comentarios. Sí, hasta ahora no existe un esquema. El único esquema que ha salido es el de 3 dosis. Es el único que está, digamos, avalado y refrendado a nivel internacional. Cuartas dosis aún no es una cuestión que está completamente refrendada. Probablemente sea anual, no se sabe, realmente no se conoce bien porque no hemos llegado a ese esquema, ¿no? Pero evidentemente, si hay, digamos, alguna duda en lo que es esquemas, ¿no? Uno puede revisar lo que habla, por ejemplo, el Center for Disease Control de Estados Unidos, o hay una página muy buena dada por Johns Hopkins University, ¿no? Muy buena que uno puede tener acceso, también en castellano hay traducción en castellano para que se pueda uno ilustrar adecuadamente las bondades de las vacunaciones para coronavirus. Muchísimas gracias, doctora Alice Castañeda, como siempre, dándonos información adecuada, información seria para poder transmitir a nuestros televidentes. Esperamos tenerla en otra ocasión. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Un abrazo. Hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos con más información.